Yo creo que iniciativas como esta, como la Caravana de Mujeres, tienen un papel muy importante a la hora de visibilizar problemáticas que no se conocen, que no aparecen en los medios de comunicación habituales, y además creo que pueden hacerlo desde la empatía, que es donde se mueven conciencias. Un evento de este tipo que apuesta por un cine social comprometido con tratar temáticas universales, pero todas hechas desde la perspectiva de la mujer, me ha permitido conectar con realidades diversas y con muchas mujeres valiosas, es realmente una experiencia muy enriquecedora. Es una oportunidad muy importante para conocer al público aquí en el País Vasco y bueno, cada lugar donde hay una muestra de películas de mujeres es una manera para mujeres directoras de poder venir, intercambiar, existir, tener una voz y es necesario. El hecho de que haya menos mujeres trabajando en el cine lo que hace es perder algo muy valioso, que es otra manera de mirar las cosas, una forma de entender el mundo diferente. Perderte eso, es una pena. Por lo que este tipo de proyectos que ha rescatado la película, que la ha proyectado hoy, es un lujo porque hemos podido desarrollar un foro en el que hemos estado matronas con el público. He disfrutado mucho en este foro, he aprendido un montón de cosas. Si no se hace el énfasis en esta semana, hay un montón de cosas que no nos llegan. Entonces me voy transformada, no se me olvida. Eta gainera, jendea haiekin eta emakume komunikatzaileekin aritu dadin aprobetxatzen dugu, haien aldarrikapenak eta lanak zabal ditzaten. Yo creo que no hay duda de que espacios como este pueden tener un papel muy importante para apoyar a las mujeres en la reivindicación de cualquier problemática que quieran denunciar. La mujer es socializada para lo invisible y para lo que no es importante, pero en este caso, gracias a esa socialización, la mujer es un referente y darnos cuenta que los problemas no son individuales, que tenemos un problema estructural porque tenemos un sistema que nos quiere solas, aisladas, solo produciendo de una manera. Hay que tirar para adelante, pero eso sí, exige valentía porque el miedo es paralizante. Exige no seguidismo del poder y exige compromiso con la humanidad y con los derechos humanos. La caravana de cine realizada por mujeres lleva 13 años rompiendo el techo de cristal y lo hace mostrando un cine comprometido, un cine vivo y lleno de resistencia.